Pasó de ser llamada bastarda a ser coronada reina de Inglaterra, de crecer con miedo a gobernar con una determinación que intimidó a reyes, emperadores y hasta al papa. Su vida no fue un cuento, fue una batalla constante, una batalla que ganó una y otra vez hasta convertirse en leyenda. Hija de una reina ejecutada, declarada bastarda, marcada por escándalos, enfermedades y secretos tan oscuros que 400 años después todavía se habla de ello. Y aún así se levantó y fue una de las monarcas más ilustres de la historia. Pero hoy no te voy a contar una historia bonita. Voy a contarte la historia real, la historia rota, la historia incómoda de una mujer que sobrevivió a ejecuciones, complot, invasiones y conspiraciones familiares. Quédate hasta el final porque vas a escuchar cómo ordenó la muerte de su propia prima, el asesinato misterioso que casi destruye su trono, el secreto que sus consejeros ocultaron mientras ella agonizaba y mucho más. Hoy hablaremos de Isabel I de Inglaterra, la reina que nunca debió reinar. Hola, soy Natalia y esto es Nativerso, bienvenidos nuevamente. Isabel Tudor nació en 1533, hija del hombre más temido de Inglaterra, Enrique VIII, y de la mujer más odiada de su tiempo, Ana Bolena. A los 2 años y medio, su madre fue decapitada por orden de su propio padre. Isabel fue declarada ilegítima, borrada de la línea sucesoria y reducida a un adorno incómodo de la corte. Pero aquí empieza el primer giro. En lugar de quebrarse, Isabel aprendió a esconder sus emociones, a estudiar todo y a memorizar cada gesto ajeno. Entendió que el silencio también es un arma y que una sonrisa puede convertirse en un escudo. La niña que nació marcada por la muerte se convertiría en una experta en evitarla. Si algo definió la infancia de Isabel fue el miedo. Primero perdió a su madre, luego vio morir a su madrastra Jane Seymour tras el parto. Después, su padre ejecutó a Catalina Howard y Catalina Parr apenas logró protegerla de un hombre mucho más peligroso para ella, Thomas Seymour. Ese hombre visitaba los aposentos de Isabel al amanecer cuando ella tan solo tenía 13 o 14 años, supuestamente sin ninguna mala intención, solo era amable con ella, pero estamos hablando de un hombre poderoso, jugando con los límites de una niña. Para muchos historiadores, estos traumas moldearon la decisión más famosa de Isabel, la de nunca casarse, nunca depender de un hombre. La joven marcada por el miedo se convertiría más adelante en una mujer armada con fuego. A los 20 años, bajo el reinado de su hermana María I, Isabel fue acusada de conspiración y llevada a la Torre de Londres, ¿sí? El mismo lugar donde su madre había sido condenada y decapitada. Isabel temblaba tanto que no podía sostener la pluma para afirmar su inocencia. La reina María quería su muerte, pero Isabel sobrevivió y por una razón bastante irónica. María necesitaba herederos y no podía tener hijos. Isabel salió de la torre siendo muy diferente, más fría y más consciente de que el poder y la muerte siempre caminaban juntas. Luego de la muerte de María I en el año de 1558, sin haber tenido hijos, Isabel ya con 25 años heredó el trono de Inglaterra según la línea sucesoria establecida por Enrique VIII. La transición fue rápida y pacífica, el Consejo Real la reconoció inmediatamente y el 15 de enero de 1559 fue coronada como Isabel I de Inglaterra en la abadía de Westminster. Su ascenso marca el comienzo de uno de los periodos más influyentes de la historia inglesa, conocido como el periodo isabelino. Tras la muerte de María I, Inglaterra estaba quebrada. Deudas, crisis religiosas, guerra con Francia. Los ciudadanos esperaban que Isabel fallara, pero ella era un nuevo tipo de monarca, más prudente, más astuta y calculadora. Sabía que tenía enemigos en Roma, en España, en Escocia y dentro de su propia corte. Había sobrevivido a todo y ahora los gobernaría a todos. Isabel hablaba francés, italiano, latín, griego, español, neerlandés y, por supuesto, inglés. Tenía una inteligencia tan afilada como una espada, traducía textos por diversión, corregía a embajadores, negociaba alianzas sin intérpretes, leía cartas cifradas y respondía en el idioma del enemigo. La subestimaban por ser mujer y ella los destruía con palabras. Su mente era su arma más peligrosa. Ningún rey europeo podía seguirle el ritmo. El primer gran escándalo que tuvo la nueva reina tenía que ver con Robert Dudley, quien se dice que fue el amor de su vida. Resulta que la esposa de Robert, Amy Roxas, apareció muerta al pie de unas escaleras, cuello roto y sin testigos. Surgieron preguntas: ¿accidente, suicidio o asesinato? La corte entera murmuraba que Isabel la había dejado morir para poder casarse con Robert. Ese rumor jamás la abandonó. Isabel aprendió la lección. El amor es peligroso y los hombres aún más. Robert siguió cerca, pero nunca tuvo trono.
nunca tuvo su mano y quizás nunca tuvo su corazón. Alrededor de Isabel siempre hubo rumores de virginidad inexistente, hijos secretos y amantes ocultos. Ninguno confirmado, ni cartas ni testigos. La evidencia histórica sugiere que sí se mantuvo virgen y su virginidad fue su arma política, escudo emocional y símbolo de independencia. Isabel no se entregó a ningún hombre porque nunca quiso depender de ninguno. Ella convirtió su abstinencia en propaganda a través de retratos casi divinos que mostraban una piel perfecta, símbolos de pureza, perlas y una luz sobrenatural que la hacía ver como una diosa intocable. Ser la reina virgen no era solo castidad, era estrategia, sin esposo, sin amo, sin influencia extranjera, solo ella y su reino. El mito funcionó. Funcionó tan bien que ningún enemigo pudo manipularla a través del matrimonio. La virginidad la hizo invencible. Numerosos príncipes europeos intentaron casarse con Isabel, entre ellos Felipe II, el archiduque Carlos, el duque de Anjou, el rey de Suecia, entre otros. Ella solo jugaba con todos, prometía, insinuaba, negociaba y luego retrasaba. Pero la verdad era simple, casarse significaba perder el poder. En la ley inglesa, el marido tendría autoridad sobre la esposa, incluso si ella era una reina. Isabel nunca permitiría ser gobernada por un hombre, ni entregar Inglaterra a una corona extranjera, ni mucho menos repetir los traumas de su infancia. Elegir ser virgen fue elegir ser libre. Gracias a esa decisión, gobernó durante 44 años sin rival. En 1562 casi muere de viruela, sobrevivió pero quedó con cicatrices y decidió esconderlas bajo ceruza, ese maquillaje blanco tan característico de Isabel, un maquillaje que contenía plomo. La máscara blanca se volvió un símbolo de poder, imitada por cortesanas y nobles, aunque los estaba envenenando lentamente. Incluso sus dientes negros por el azúcar se volvieron moda. El rey imitaba la decadencia de su cuerpo para honrar el poder de su corona. El precio del mito era veneno. En 1568, María Estuardo, reina de Escocia, llegó buscando refugio a Inglaterra tras haber sido derrocada por los nobles escoceses rebeldes y tras su abdicación forzada, cruzó la frontera buscando protección de su prima Isabel. Isabel la aceptó y ese fue un error fatal. Su llegada terminó convirtiéndose en un problema político para la corona inglesa, ya que María tenía derechos al trono inglés y era vista como un símbolo para los católicos. Es importante destacar que Isabel era una reina protestante, pero ella adoptaba una postura relativamente moderada con respecto a la religión y buscaba un equilibrio entre el protestantismo y el catolicismo. Durante 19 años, María Estuardo fue símbolo de rebelión, conspiraciones, complots, cartas secretas, todo con la intención de verle en el trono inglés. La conspiración de Babington la incriminó. Se pudo demostrar a través de correspondencia que María apoyaba un plan para asesinar a Isabel. Por ese motivo se firmó su sentencia de muerte. Una reina ejecutando a otra. Europa ardió en furia. Pero Isabel actuó como siempre, fría, silenciosa, impecable. El capítulo más sangriento de su reinado ocurrió lejos de Londres, específicamente en Irlanda. Resulta que Inglaterra, para mantener el control, aplicó tácticas brutales, con la quema de cultivos, la destrucción de aldeas y ejecuciones masivas. Durante las guerras de Desmond desde 1579 hasta 1583, la hambruna provocada por las operaciones militares causó decenas de miles de muertes. Los informes describen cuerpos en fosos, aldeas vacías y pestes esparciéndose entre ruinas. El comandante inglés, Lord Grey de Wilton, aplicó políticas de tierra arrasada. Isabel, informada parcialmente de todo, lo permitió y permitió continuar las campañas militares sin detener tal brutalidad. En Irlanda su nombre aún despierta memorias amargas. En 1588, Felipe II de España lanzó su arma final, la Armada Invencible, una flota colosal destinada a destronar a Isabel. Inglaterra entró en pánico y entonces la reina hizo algo inesperado. Cabalgó hasta Tilbury para hablar directamente con sus soldados. Allí dijo: sé que tengo el cuerpo de una mujer débil y frágil, pero tengo el corazón y el estómago de un rey, y de un rey de Inglaterra. La victoria llegó gracias a tormentas, errores tácticos españoles y ataques rápidos ingleses, pero la propaganda la convirtió en un milagro nacional. Isabel se volvió símbolo de resistencia. La reina que había sobrevivido a todo también había sobrevivido al imperio más poderoso de su tiempo. Cuando Isabel I ya estaba en sus 50, se empezó a relacionar con Robert de Verux, el conde de Essex. Se dice que en él había una energía que la fascinaba y que al mismo tiempo la amenazaba. Essex hablaba demasiado, desobedecía órdenes, fracasaba en campañas militares y en un acto imperdonable irrumpió en los aposentos de la reina mientras ella estaba sin peluca y sin maquillaje, una humillación mortal. El ego del conde lo llevó a rebelarse en contra de la reina. Fue una insurrección
patética. Isabel tuvo que firmar su sentencia de muerte aún con lágrimas en los ojos. Con el pasar de los años, el maquillaje tóxico empezó a destruir el rostro de la reina. La piel se volvió frágil y gris, las capas de plomo se agrietaban, los dientes arruinados por los dulces y enfermedades se ennegrecieron por completo. Los retratos seguían mostrando a una diosa eterna, pero detrás de escena la realidad era completamente desgarradora. Una mujer envejecida, físicamente destruida y solitaria. El tiempo la estaba consumiendo, pero ella se negaba a ceder. Se negaba a ser vista sin peluca ni maquillaje. La reina debía ser eterna, el mito no podía quebrarse. Pero en privado lloraba, no por amor, no por poder, sino por la soledad absoluta de alguien que había sobrevivido demasiado. La mayor pesadilla para Isabel era nombrar sucesor. Creía, y con mucha razón, que al hacerlo su vida estaría en peligro, pero la realidad era inevitable. El heredero más lógico era Jacobo VI de Escocia. Sí, el hijo de María Estuardo, la misma prima que ella había ejecutado años atrás. Al final, debilitada en su lecho, sus consejeros le preguntaron: Majestad, ¿a quién elegís? Dicen que ella susurró Jacobo, otros aseguran que ella nunca habló, y que los mismos consejeros organizaron toda la transición. Sea cual fuera la verdad, Inglaterra despertó con un nuevo rey. La era Tudor había llegado a su fin. Isabel murió el 24 de marzo de 1603, cuando tenía 69 años. La causa exacta sigue sin saberse. Pudo ser infección sanguínea, neumonía o incluso cáncer. Pidió no acostarse, temiendo que si lo hacía no volvería a levantarse. Finalmente, agotada, se desplomó. Murió sin esposo, sin hijos, sin familia directa, pero con un reino entero arrodillado ante su ataúd. La última reina Tudor, la reina que sobrevivió a todo, había caído. Isabel I de Inglaterra es celebrada como una de las mejores monarcas de la historia, pero su legado es doble. Ella fue una brillante diplomática, impulsora del arte, protectora del teatro, defensora del reino y estabilizadora de la economía, pero también ejecutó a su prima, aprobó torturas, permitió atrocidades en Irlanda y gobernó con manipulación emocional. Su grandeza no viene de la perfección, sino de la supervivencia. En un mundo que destruyó a casi todas las mujeres poderosas, ella resistió. Esa complejidad es que la hace eterna. Aunque Isabel no vio nacer el Imperio Británico como tal, su reinado lo hizo posible. Bajo su mando, navegantes británicos reclamaron territorio. La piratería se volvió herramienta geopolítica e Inglaterra dejó de ser considerada una isla, empezando a considerarse potencia. No vio el futuro imperio, pero lo sembró. Isabel no debía sobrevivir, ni debía reinar, ni mucho menos convertirse en mito. Era la hija de una mujer ejecutada. Fue declarada bastarda. Casi la matan en la Torre de Londres. El mundo quiso destruirla desde niña, pero ella se levantó, construyó una era, moldeó una nación, derrotó invasiones, controló hombres poderosos y convirtió su trauma en poder absoluto. Ahora tú, cuéntame en los comentarios cuál es tu opinión sobre Isabel I. En mi opinión, ella no fue una heroína perfecta, pero tampoco una tirana total. Fue una mujer humana, brillante y contradictoria. En eso está su grandeza. Isabel I no fue la reina virgen, fue la reina imposible.